En esta presentación, abordaremos las principales fuentes del derecho internacional público, particularmente los tratados internacionales, la costumbre internacional y la jurisprudencia internacional. Analizaremos su fundamento jurídico, sus elementos esenciales y algunos casos relevantes que han contribuido a la evolución del derecho internacional contemporáneo. Las fuentes del derecho internacional constituyen las bases normativas, mediante las cuales se identifican las reglas aplicables en las relaciones entre Estados y demás sujetos internacionales. Estas fuentes permiten determinar qué normas son obligatorias y cómo deben interpretarse dentro de la comunidad internacional. El fundamento clásico de las fuentes del derecho internacional se encuentra en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Este artículo distingue entre fuentes principales, como los tratados, la costumbre y los principios generales del derecho, y medios auxiliares, como la jurisprudencia y la doctrina. Su finalidad es proporcionar criterios jurídicos para resolver controversias internacionales entre Estados. Los tratados internacionales son acuerdos celebrados por escrito entre Estados u otros sujetos de derecho internacional público. Su propósito es generar efectos jurídicos obligatorios conforme al derecho internacional. Representan una de las fuentes más importantes debido a que permiten establecer compromisos claros y formalmente reconocidos entre las partes. La regulación principal de los tratados se encuentra en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Este instrumento define el alcance jurídico de los tratados y establece reglas sobre su celebración, interpretación y aplicación. Además, reconoce que un tratado puede producir efectos jurídicos incluso cuando sus disposiciones se encuentren distribuidas en diversos instrumentos conexos. Uno de los principios fundamentales del derecho de los tratados es el principio pacta sunt servanda, previsto en el artículo 26 de la Convención de Viena. Este establece que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe cumplirse de buena fe. Asimismo, el artículo 27 impide que un Estado invoque disposiciones de su derecho interno como justificación para incumplir obligaciones internacionales. La costumbre internacional surge de prácticas generalmente aceptadas como derecho por los sujetos de la comunidad internacional. A diferencia de los tratados, no requiere necesariamente un documento escrito, sino que se forma mediante conductas repetidas y reconocidas como jurídicamente obligatorias. La costumbre internacional se integra por dos elementos fundamentales. El primero es el elemento material, consistente en la repetición constante y uniforme de conductas estatales. El segundo es el elemento psicológico, conocido como opinio juris, que implica la convicción de los Estados de que dichas prácticas son jurídicamente obligatorias, y no simples actos de cortesía o conveniencia. Un caso emblemático sobre costumbre internacional es el asunto de la plataforma continental del Mar del Norte, resuelto por la Corte Internacional de Justicia en 1969. En esta decisión, la Corte estableció que la simple repetición de prácticas estatales no basta para crear una norma consuetudinaria. También debe existir opinio juris sive necessitatis, es decir, la convicción jurídica de obligatoriedad. Este criterio fortaleció el estándar moderno para acreditar la existencia de costumbre internacional. La jurisprudencia internacional constituye un medio auxiliar para determinar reglas jurídicas. Está integrada por decisiones emitidas por tribunales internacionales reconocidos, especialmente la Corte Internacional de Justicia. Su función principal es interpretar normas, resolver controversias y aportar coherencia al sistema jurídico internacional. El artículo 59 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece que las decisiones de la Corte únicamente obligan a las partes involucradas y respecto del caso concreto resuelto. Esto significa que la jurisprudencia internacional no opera exactamente igual que el precedente obligatorio en algunos sistemas nacionales, aunque sí posee una importante influencia interpretativa. El caso Avena y otros nacionales mexicanos fue resuelto por la Corte Internacional de Justicia en 2004. México demandó a Estados Unidos por no informar a 52 ciudadanos mexicanos detenidos sobre su derecho a recibir asistencia consular, conforme al artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. México argumentó que esta omisión afectó el debido proceso y el derecho de defensa. La Corte determinó que Estados Unidos violó sus obligaciones internacionales y ordenó revisar y reconsiderar las condenas impuestas. Este caso fortaleció la protección consular y reafirmó la obligación de los Estados de cumplir los tratados internacionales. En conclusión, las fuentes del derecho internacional permiten regular las relaciones entre los Estados y garantizar estabilidad jurídica en la comunidad internacional.
Los tratados establecen obligaciones escritas y claras. La costumbre internacional aporta flexibilidad y adaptación a nuevas prácticas, y la jurisprudencia ayuda a interpretar y aplicar las normas internacionales. Estas fuentes no actúan de manera aislada, sino complementaria, permitiendo resolver controversias y fortalecer la cooperación entre los sujetos del derecho internacional público. Para esta presentación, se consultaron fuentes jurídicas y doctrinales especializadas, entre ellas el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, jurisprudencia internacional relevante, y obras de doctrina en derecho internacional público. Estas referencias proporcionan el fundamento normativo y académico de los temas analizados,